del cociente incremental para delta X que tiende a 0. Siempre que el límite exista, dice la definición. Esto es igual a I' o f' de X. A ver. Bien, entonces, habíamos visto en análisis matemático 1 que la derivada es el límite del cociente incremental delta y sobre delta x para delta x que tiende a 0. Y la interpretación geométrica es la siguiente. Teníamos una función, ¿sí?, tal como esa, referenciada a un sistema de coordenadas x, y tomamos un punto, ¿no es cierto?, de abscisa X, le llamemos M a este punto, y ordenada Y. Bueno, le damos a X un incremento, delta X, tal como este. Y este punto tendrá por abscisa X más delta X. ¿Sí? Su imagen será I más delta I. ¿Sí? Trazamos una horizontal por M. Esto es delta I, es decir, el incremento de I, ¿sí?, debido al incremento de la variable X. Esto depende de esto, es decir, delta I depende de delta X. Tracemos la recta secante. La recta secante que une los puntos M y N, así. Nos queda acá determinado un ángulo beta. Este beta es igual a este beta, por alternos internos entre paralelas, ¿sí? Fíjense si yo hago esta relación, ¿no es cierto? Delta I sobre delta X, relación delta I sobre delta X, esto es igual a la tangente de beta, por trigonometría, ¿sí? Si yo tomo límite en ambos miembros, para delta X que tiende a 0, me queda lo siguiente. Límite de delta I sobre delta X para delta X que tiende a 0 va a ser igual al límite de la tangente beta. Bien. Esto, primer miembro, es por definición la derivada, ¿sí? Pero fíjense el segundo miembro. A medida que delta X tiende a 0, ¿sí?, a delta X que tiende a 0, delta Y también tiende a 0. Fíjense, en un punto tal como este, ¿sí? Este es delta X, este es delta X y esto será delta Y. ¿Sí? Este punto N se habrá desplazado hasta N' y tendré otra secante, ¿sí?, otro cociente incremental. Y así sucesivamente, hasta que llega un momento, fíjense, sigue, ¿sí?, achicándose delta X tiene a 0, delta Y también tiene a 0, y llega un punto en que se confunden, es decir, para delta X que tiene a 0, la recta secante, estas sucesivas rectas secantes, se transforman en la recta tangente a la curva en este punto, ¿sí?, de abscisa X y ordenada Y. Es decir, en el límite, la tangente de alfa, acuérdense que el límite de la tangente es igual a la tangente del límite. Eso es por propiedad de los límites. Lo vimos el año pasado. Entonces, en el límite, la tangente, ¿sí?, en el límite, la tangente de beta se transforma en la tangente de alfa. ¿Estamos?
Entonces, esto dijimos que por definición es f' de x, la derivada. Y esto va a ser igual a la tangente de alfa. Esta es la interpretación geométrica, ¿sí?, de la derivada. Es decir, la derivada de una función en un punto x, de abscisa x, ¿sí?, es igual a la pendiente, o mejor dicho, a la tangente trigonométrica del ángulo. ¿De dónde sale este ángulo? Este ángulo es el formado por la recta tangente, ¿sí?, a la curva en el punto de abscisa x con dirección al eje de abscisa, al eje de las x. Es decir, es la pendiente, decir derivada y decir pendiente de la recta tangente es la misma cosa. ¿Se entiende, chicos? ¿Se acuerdan de eso? Esto es análisis matemático 1, interpretación geométrica de la derivada. Bueno, sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí, bueno, vamos a análisis matemático 2. Yo me adelanté en hacer la gráfica para no perder tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede en análisis matemático 2? Tengo esta superficie, ¿ven esta roja? ¿Sí? Trazo un plano constante, o sea, acá voy a trazar un plano X igual a C, o constante. Es este plano, ¿ven? Este, ¿sí?, es el plano constante, que intersecta este plano a la superficie en esta curva. En esta curva, llámenle PT, esta curva, PT. Voy a tomar un punto del dominio, el dominio está acá, ¿sí? X o Y, ahí dice Y, tomo un punto, ¿sí? Este punto M, cuyas coordenadas son X, y su imagen en Z es Z, es decir, este punto P. Le voy a dar un incremento, ¿sí?, como hacia acá, a ese X, le doy un incremento ahora, dejo X constante y le doy un incremento según Y. Y este va a ser delta Y, ¿sí? Y estoy en el punto N de abscisa X constante, ¿sí? Abscisa, o sea, un par, ¿no es cierto? X constante y más delta Y, variable, cuya imagen, ¿sí?, en esta curva, que sale de la intersección con la superficie, me da este punto T. Este punto T tendrá, ¿sí?, por coordenada X y más delta Y, y aparece Z, ¿sí?, incrementado un delta Z con respecto a Y. Ahí dice delta Z con respecto, ¿ven? Z más delta Z, ¿sí?, ese incremento con respecto o como consecuencia de este incremento delta Y. Esas son las coordenadas de T, ¿sí? Fíjense acá, esto es delta Z, así, relacionándolo con análisis matemático 1, esperen que admito acá. Sí, fíjense, delta I, acá, al darle a X, un incremento de delta X, aparecía delta I. Bueno, acá también, al dar este incremento delta I, aparece este delta Z, ¿sí?, como consecuencia de esto. Esto es delta Z con respecto a I, ¿sí? Y fíjense, acá me queda, esto es delta I, que es el mismo que esto. Entonces, también puedo hacer el cociente incremental, es decir, hago delta ZI con respecto a delta I, ¿sí? Fíjense la analogía con análisis 1, me va a dar la tangente del ángulo θ. Es decir, trazo la secante, que une P con T, esto, delta Z con respecto a I sobre delta I, esta razón, ¿sí?, es igual a la tangente de θ, eso por trigonometría. Fíjense que acá me queda formado este triángulo rectángulo, similar a lo que sucedía acá, ¿sí? Entonces, si yo tomo límite, como hice acá, ¿sí?, en los dos miembros, es decir,
tomo límite de delta z con respecto a delta x para a delta y para delta y que tiende a 0, va a ser igual al límite de la tangente de θ. ¿Sí? Pero a medida que delta y tiende a 0, porque acá ya dijimos que x es constante, delta y tiende a 0, el límite de la tangente es igual a la tangente del límite. También esta tangente que formaba este ángulo beta se va a esta secante, ¿no es cierto? Porque unía este punto P, a medida que delta y tiende a 0, ¿sí? Delta X también tiende a 0. Y nuevamente se confunde la tangente con la recta secante y me forma el ángulo. En realidad lo que yo dibujé acá, esta es la tangente, no le quise poner ahí esta, ¿ven? En el límite, esto es por definición la derivada, que lo puedo indicar de este modo, la derivada de z respecto de y, el primer miembro. Y esto es igual a la tangente del ángulo beta. Ahí está graficado. ¿Estamos? Fíjense, es exactamente lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque para encontrar la derivada parcial de z con respecto de una de las variables, debo mantener constante o considerar constante las otras variables. Es más, voy a trabajar con las mismas tablas que usé en análisis matemático 1. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe, perdone, a mí me queda una sola duda, digamos, porque al mantener constante uno y al trabajar con el otro, por eso podemos trabajar con las tablas de análisis 1, porque estamos trabajando con una sola variable, digamos, en definitiva. Exactamente. Esto sería así, esta sería una función, ¿no es cierto? Una función donde tengo una constante, en este caso yo dije que x es igual a una constante, si quieren llamarle c, ¿sí? Y y es la variable. Entonces, una función de una sola variable. Por eso puedo usar las tablas de derivación. Y es más, las propiedades, todo lo que vimos anteriormente en análisis matemático 1, es totalmente válido para esto, análisis matemático 2. ¿Me entienden? Sí, profe. De igual manera sucede si yo en vez de trazar un plano constante, ¿sí? Paralelo a x, tomo constante y hago variar x. Entonces sería algo así. Yo trazo este plano, constante, paralelo al eje de las x, y voy a tener, ¿sí? Con el mismo razonamiento voy a tener el mismo delta, ahí aparece la variación de z, es decir, el incremento de z, pero respecto de x. Entonces, todo esto se repite. ¿Sí? Lo que cambia, por supuesto, es esto ya depende de x sobre delta x, y el límite, ¿sí? De delta z con respecto a x para delta x que tiende a 0 será el límite de la tangente de otro ángulo, θ', supónganse, y esto, el límite del cociente incremental, es la derivada, ¿sí? O también le pueden llamar acá, depende de la bibliografía, esto le llaman también f', ¿sí? Con respecto de y, ¿ven? La derivada, porque acá lo que varía es y, f' con respecto de y es igual a la derivada de z respecto de y a su vez ya sabemos que es igual a la tangente o la pendiente de la recta tangente. Y así, y si en vez de 2 variables tengo 3, 4, 5 variables, es lo mismo, ¿sí? El razonamiento que van a hacer es eso. ¿Se entiende, chicos? O sea, ¿qué es la derivada? Es la rapidez de cambio de la función, ¿sí? Respecto a los cambios que experimenta la variable, ¿sí? O es la variación de la función con respecto a la variación de la variable que estamos tomando, ¿sí?
como variable, digamos, porque las otras están Claro, como variable independiente. Exactamente, ¿sí? Entonces, como que nosotros vamos viendo cómo varía cada variable independiente con respecto a la variable dependiente, Exacto. tomando la otra Al revés, constante. al revés, cómo varía la variable dependiente en función de las Ah, claro, la variaciones variable independiente. al Sí. revés. ¿Y a dónde lo veo? Lo veo. Acá puse algunas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en economía puse acá, dice, artículos sustitutos y complementarios. Eso se utiliza mucho. Por ejemplo, cuando se incrementa uno, ¿sí? Ya sea por el precio, por lo general es por el precio. A ver, concretamente, cuando aumenta el café, ¿qué hago? Tomo té, ¿sí? Ese se llaman sustitutos. Aumenta uno, aumenta la manteca como margarina. ¿Ven? Cuando varía uno, ¿sí? Esto sería la demanda, X sería la cantidad demandada. Y P y Q serían los precios unitarios. Si estoy comparando cuál es la demanda, ¿sí? De un determinado artículo. Sustituto, bueno, acá tendré café y té. ¿Cómo varía la demanda cuando se incrementa el precio unitario del café o el precio unitario del té? ¿Sí? Esto, fíjense, la productividad de un país X está dado por este modelo matemático, que es una ecuación 40x a la 4/5 por y a la 1/5, donde X es unidad de manos de obra y Y es unidad de capital, es decir, ¿qué le interesa más al gobierno? Alentar la inversión de capital o de mano de obra. Capital es todo lo que se refiere a maquinarias, equipos, etc. Y bueno, y la otra, esto es mano de obra. Es decir, ¿qué me conviene? ¿Sí? ¿Qué me conviene invertir? ¿En capital o en mano de obra? Y bueno, veo cuál es la variación. ¿Qué pasa si yo varío el capital en un determinado momento, manteniendo la mano de obra constante? ¿Cómo es la productividad? F sería la función productividad, es decir, la cantidad de artículos producidos. ¿Se entiende? ¿Sí? También se usa mucho en física, el factor de enfriamiento, o en termo, no sé si ustedes tienen termo, ¿sí? Este es el factor de enfriamiento que se simboliza con la letra T, es función de la temperatura del aire y de la velocidad del viento. ¿Sí? Esa es la velocidad del viento. ¿Cómo cambia el factor de enfriamiento cuando aumenta, por ejemplo, la velocidad del viento? ¿Se entienden las aplicaciones, chicos? Este es el volumen de un gas. El volumen de un gas está dado por esta expresión, 30,9, ¿sí? De T sobre P. T es la temperatura, ¿sí? Esta en grados Fahrenheit, y esta es la presión en milímetros de mercurio. ¿Cómo varía el volumen de un gas? Litro, puede ser que esto lo estemos midiendo en litro, cuando varía la temperatura, manteniendo fija la presión o viceversa. O sea, muchísimas aplicaciones. Y este es el área de la superficie del cuerpo humano. El área de la superficie del cuerpo humano es un indicador, ¿no? para los médicos, es importante para poder emitir un diagnóstico. Y fíjense que depende del peso y de la estatura de la persona, ¿sí? W es peso en kilo y H en centímetros. ¿Cómo varía el área cuando varía el peso y manteniendo fijo la altura, por decir, o viceversa? ¿Me entienden? Estos son algunos de los miles de ejemplos de aplicación que tenemos de este concepto de derivada. O sea que yo quiero que les quede claro que derivada, y yo les dije el año pasado, es la rapidez de cambio, ¿sí? ¿Cómo cambia la función cuando cambia la variable? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Se entiende, profe, sí. Sí, profe. Bueno. Profe, le sí. pido una cosita, ¿puede ser? Sí. Que saque fotos del lado de la gráfica.
no del Ya lado lo de hago. acá Sí, ya lo hago. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque la cámara suya justo nos enfoca bien en el medio, a donde escribió primero, pero no Ah, llegamos y desenfoca justo a donde usted está poniendo la gráfica. Le cuento uy, ese no, detalle. y les cuento que es lo más importante porque ¿Está bien? a mí, Por eso le pido la foto, para que podamos bueno, entender la explicación que usted nos dio. Si bien nos queda la explicación, más o menos bien, la entendimos, pero sí, sí nos gustaría tener una sí, foto como de sí, primer sí, plano, por decirlo de alguna manera, bien, de la gráfica para ver bueno, cómo es la bueno, distribución de las variables que hizo. ¿Mm? ok, bueno, sí, es importante esto. Si usted me lo dice así en el final, me lo explica, ¿sí? Quizás falte alguna simbología más, pero si usted me explica así el concepto, para mí está bien, ¿eh? Es Sí, sí, suficiente. no se entiende, profe. Lo que Voy a pasa es sacar que la foto. lo pido para Sí, precisamente para sí, que sí. podamos hacer un mejor estudio con los compañeros en la ¿Cómo casa, no? me refiero, para que podamos Bueno, verlo mejor nosotros, ¿sí? ok, bueno, ahí va Bien. todo el pizarrón y saco varias por... Gracias, profe, y disculpe la molestia. No, por favor, ahí está. Bueno, ahora vamos a Espere, resolver. profe, ¿podría repetir el concepto de la derivada que dio usted para anotarlo? Sí, la definición, ya le digo la Exacto, sí, sí, sí. definición. La definición. Bueno, se entiende por derivadas parciales de una función. Les digo literal, ¿eh? Se entiende por derivadas parciales de una función de dos o más variables, coma, a las derivadas de dicha función respecto de cada una de sus variables. Punto seguido. Es denotar que cuando se calcula la derivada con respecto a una de las variables de la función, se consideran constantes, se consideran constantes a todas las otras. Es más, a ver, la voy a poner en forma completa. Esto ya lo borro porque ya le saqué foto, pero me está faltando algo y lo voy a hacer. Quiero ponerle simbólicamente la definición de derivadas parciales para que no queden dudas. Entonces, dijimos, yo les había puesto delta z, la derivada, a ver, este es muy finito, este marcador, busco otro. La derivada parcial de z respecto de x, por ejemplo, es igual al límite, ¿sí? Así escribimos, de delta, ¿sí? Z, considerando y constante en este caso, sobre delta x, para delta x que tiende a 0. Y esto es igual,
y esto lo saben, borro todo esto, ya lo tienen. Esto es igual al límite de f de x, suponiendo constante y, ¿no es cierto?, de x más delta x y, ¿sí?, menos, es decir, la función incrementada menos la función en el punto, sobre delta x para delta x que tiende a 0. ¿Se acuerdan? En el análisis matemático 1 era el límite de la función incrementada de f de x más delta x menos f de x. Acá es f de x más delta x, suponiendo constante y menos la función en el punto f de x y. Esto es la derivada, ¿sí?, parcial de z con respecto a x. La derivada parcial de z con respecto a y será el límite de delta z con respecto de y sobre delta y para delta y que tiende a 0, y esto es igual al límite, ¿sí?, de f de x, ahora x constante, ¿sí?, que en el caso analizado en el gráfico, y más delta y menos la función en el punto, es decir, f de x y sobre delta y para delta y que tiende a 0. Delta y que tiende a 0. Ahí sería delta y. ¿Ven? Ahí ya les queda completa, tanto en forma literal, que es lo que le dicté, como en forma simbólica. Acá es, acuérdense, acá la constante y acá la constante es x. Manteniendo y constante y acá manteniendo x constante. Profe, disculpe que le interrumpe, ¿podría sacarle una foto a eso también? Sí, esto se lo pedimos en los finales, ¿sí? Muchísimas La definición literal, la definión simbólica y la interpretación geométrica, que es lo que le dibujé ahí. Con eso quedaría completo el tema de derivadas. Ahí le saco. Sí. Ahí tienen las tres definiciones: literal, simbólica y gráfica. Bien. Vamos a resolver algunos ejercicios. Acá tengo la guía. Dice, primer ejercicio. A ver, borro esto. Bueno, recuerden que tienen que practicar derivadas de funciones de una variable. Lo que vimos el año pasado. Supongo que tienen las tablas, ¿sí? Sí, profe. Me olvidé de comentarles, también existen las derivadas segundas, es decir, las derivadas más segundas, sucesivas, ¿sí? La derivada primera, ¿sí? Estas serían derivadas parciales de primer orden. Las otras serían derivadas parciales de segundo orden y así sucesivamente. Y también existen las cruzadas, es decir, ya vemos en un ejercicio. Entonces, vemos derivadas parciales de primer orden, derivadas parciales, ¿sí?, de orden sucesivo y las cruzadas. Les iba a decir, se me acaba de... bueno, vamos a resolver el ejercicio, ya me voy a acordar, era importante. Bueno, recuerden, esto sí, también lo tienen que saber. La derivada de una función, ¿qué es? Un límite. Bueno, es el límite del cociente incremental, pero ¿qué es? ¿Un número o una función? Una función, otra función. Es una función. Error común. Pero cuando yo la evalúo en un punto,
ya es un número. Es decir, no confundan la función derivada, ¿sí?, con el valor de la derivada en un punto. Es error común en los finales de análisis matemático 1 y análisis matemático 2, ¿sí? La derivada de una función es otra función, pero evaluada en un punto es un número, ¿sí? Ya vamos a ver esa situación acá en los ejercicios. Bueno, calcular entonces las derivadas parciales, ahí dicen en la guía, las derivadas parciales de la siguiente función. Z, ¿sí?, igual a 3 por i a la x. A ver, calculemos la derivada de z respecto de x. ¿Quién es la constante acá? ¿Quién está constante acá? Y I es la constante. Imagínense que i es la constante. sería como una función exponencial, la derivada de una función exponencial. Y si es la constante, sería la derivada de una función exponencial. ¿Qué es igual a qué? Díctenme. Acuérdense que A 3i elevado a x por el logaritmo 3 natural de i. por y a la x, ¿sí?, por el logaritmo natural de i. natural de la base. Es igual. Es la función, ¿sí?, sería como a la x, es a la x por el logaritmo de la base, ¿sí? Si esta fuera x al cuadrado, sería por, si esta fuera i elevado a la x al cuadrado, por u', ¿se acuerdan? Que es la derivada de u. ¿Estamos? Ahora díganme la derivada de z respecto de i. ¿Quién es la constante acá? X. 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 ¿Y qué va a ser igual? Sería 3 por x por i. 3, acuérdense que i es la constante. Perdón, x es la constante. Sería x por i a la n menos 1, a la x menos 1. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? X es deriva de z con respecto de i. X es la constante. Y es la variable. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, muy Ahí bien. nosotros tomaríamos a X como si fuese N. Por eso pasamos adelante multiplicando Claro, sí, n por la variable elevada a N menos 1. Muy bien. Es la deriva de una potencia. ¿Sí? Es la deriva de una potencia. Vamos con otro. Este ejercicio sería el 2. W igual a x cuadrado más 3i menos 4u cubo más 7b cuadrado menos 11 o más 11. Bueno, acá ¿cuántas variables tengo? 4. 1, 2, 3, 4 variables independientes, ¿no es cierto? Esta sería la variable dependiente. Llamémosle u' con respecto a x. Para utilizar otra simbología nada más. Pero es la derivada de la función u con respecto a x. ¿Cuál sería? O sea, Profe, digamos, cuando decimos nosotros con respecto a X, lo que estamos haciendo es decir que X va a ser la constante. La variable. La variable. La variable. Todas las demás son constantes. Sería 2x. ¿Sí? Claro. Sí. 2x sería. 2x. Muy bien. Con respecto a i. 3. 3. Muy bien. Con respecto a u. 12u al cuadrado. 12u cuadrado. Menos. Menos. No olvidemos el signo. Menos 12u cuadrado. Con respecto a b. 14u. 14b. B. Con respecto a u.
Con respecto a B, 14. 14B. B. Muy bien. Vamos a otro. Ustedes van fijando qué es constante, qué es variable. Pueden elegir. Vemos otro. 3, A, llamémosle f de x, para ir cambiando un poco la simbología, porque los libros, vieron, le ponen z, f de x, y se tienen que familiarizar con todo. 3x cuadrado por e a la x y al cuadrado. Hagamos la derivada de f respecto de x. Derive. ¿Qué es lo general que tenemos ahí? ¿Qué es lo general? Tenemos un producto de dos funciones. De dos funciones. Sí, señor. Entonces, yo conozco una regla que ustedes también la conocen. U por B. ¿Se acuerdan? U por B. Sí, profe. Bueno, ¿a qué es igual? Sería igual a la derivada del primer término. Sería 6x. ¿Qué más? El segundo sin derivar. El segundo sin derivar, muy bien. Más o menos. Sí. Más. El primero sin derivar. Y el segundo igual. No, el segundo derivado. Pero la derivada de un exponencial es igual. Ah, ¿La constante cuál es? pero tiene una potencia. Entonces, a la U por U prima. ¿Cuánto vale U prima? Y U' no sería, o sea, U' sería, a ver, U sería 3x al cuadrado, ¿no? Sería ahí el cuadrado. No. Con respecto, acuérdense que I es la constante. ¿Qué me está faltando acá? Por I' al cuadrado. I al cuadrado. Exacto. Esta, ¿sí? Esta es la variable, entonces es a la U por U'. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Muy bien. Pero no sé si todos se están acordando. A ver, quiero que participen todos. Esto es lo que se pide. Y de acá hasta termina el cuatrimestre, todas son aplicaciones en la derivada. ¿Sí? Vamos a ver máximos y mínimos. Vamos a ver gradiente y todo es derivar. Y vamos a ver integrales, que es la operación inversa. ¿Sí? La derivación. O sea que tengo que saber bien este tema. Sigamos derivando. Ahora hacemos la derivada de f con respecto de i. ¿A qué va a ser igual? X constante. Si es con respecto de i, X constante. Por lo tanto, díctenme. Y si la X constante, profe, el primero es constante. Sí, sí. O sea, vamos a estar en el mismo caso que el anterior de U por B, y el primero va a ser 3x cuadrado, si no me equivoco. Bien. La constante por... Profe, ahí tendríamos solamente como una sola... No tenemos un producto. Bueno, si quiere hacerlo como un producto, pero la derivada de una constante cero. Y bueno, y arriba tenemos que derivar ese... Cero. ¿Sí? Que sería e elevado a la x por i elevado al cuadrado multiplicado por 2xy. X es la constante. Entonces, U' 2xy o x. Muy bien. Xy. ¿Todo lo ven a esto? Sí, profe.
¿Sí? Fíjense que estoy derivando respecto de i. La variable i es a la u por u'. U' es 2i por la constante. 2x por i. Muy bien. Muy bien. Vemos otro. Esto se aprende haciendo, ¿eh? No hay otro. Tengo z igual a un cociente a por x más b por i sobre c por x más d por i. Derivemos z respecto, esperen, vamos a correr un poquito esto, derivada de z con respecto de x. ¿A qué va a ser igual? Tengo a por x más b por i en el numerador sobre c por x más d por i en el denominador. Profe, ¿eso sería u sobre b? Sí, señor, u sobre b. Sí. ¿Se acuerdan de la reglita? Claro, sería el producto Como u por... sobre b. Ese sería el caso. Bueno, sería, si nosotros aplicamos la regla común, sería el primero derivado. Regla común porque estamos fijando i. I es una constante, ¿me entiendes? Y bueno, y entonces ahí que sería el primero derivado por el segundo Sí. sin derivar. Bueno, ¿a qué será el primero derivado? La u'. ¿Cómo me quedaría u'? A más BI. No, porque es una constante, la deriva de una constante. A nomás. El primero derivado sería el denominador derivado con respecto a x. Sería a nomás. A por sin derivar menos C por el numerador sin derivar. C, que deriva por el numerador sin derivar. Dividido con el denominador al cuadrado. Muy bien. Dividido en C por X más D por I al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Y respecto de I, ¿quién es constante ahora? ¿Cómo? X. Claro, X constante. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual? Y si arriba teníamos constante i y teníamos a, Ujú. entonces acá vamos a tener b. Muy bien, vamos a tener B. La derivada del numerador, porque esto es constante, entonces la derivada de una constante 0. Por el Sí. denominador. Tenemos B por el denominador. Menos X más D por I. Menos D por el D numerador. por el numerador sin derivar. A por El X denominador al cuadrado. más D por I sobre, todo esto sobre, el denominador al cuadrado. Muy bien, chicos. Sí. Bueno, es práctica, como se habrán dado cuenta, ¿no? Bueno. Bien. A ver. Veamos otro. 5. Ejercicio 5. W igual a X por Y más Y por Z más X por Z más E elevado a la 2X más Y menos Z. ¿Cuántas variables tenemos, chicos? 3. Bueno, Y tengo x hagamos la derivada primero respecto de X. ¿Está bien?
Derivada respecto de X. Derivada de W, llamémosle W', mejoro acá la escritura, con respecto de X. Sería, o es, mejor dicho, derivo W con respecto de X. ¿Qué me queda? Mejoro esto. Sería I. Y, sí, Más ¿qué Z. más? Muy bien, más Z, esto es 0, Z, Más el exponencial como está. E, el exponencial, menos Z, como está, Por 2. por U', que es 2. Dos. Me lo pongo adelante. 2 por E a la, sí. Con respecto de I, W', con respecto de I es la variable. X, Z. X, Z. X más Z. X, muy bien, Más Z. más Z, ¿sí? Más el exponencial. Más el exponencial. 2x más I menos Z. Muy bien, la derivada de I acá es 1, ¿ven? Este es 0, esto es 0, y la derivada de I es 1, por eso no. Solo queda el exponencial. Con respecto a Z. Que es mi tercer variable independiente. XY. Con respecto a Z es I más X, ¿sí? ¿Qué más? Menos el exponencial. Menos, claro, porque la derivada de acá, este constante es 0, este constante es 0, como estoy derivando con respecto a Z, me va a quedar menos 1. Entonces, por eso es menos E a la 2X más I menos Z. Muy bien, chicos. Muy bien. Sigamos. Calculemos ahora otra derivada. Profe, disculpe, ¿Sí? yo no entendí ese ejercicio de las derivadas que hizo, en todos los casos. ¿Ninguno o el último? No, el primero, desde el primero no entiendo. Sí. Quiero derivar esta función, ¿sí? Con respecto de X. ¿Sí? Yo dicté la definición. La derivada parcial de una función, ¿sí? De varias variables con respecto a una de ellas, ¿sí? Es la derivada de esa función con respecto a esta, manteniendo las demás constantes. Es decir, fijémonos cuántas variables independientes tengo. Tengo X, Y y Z. ¿Eh? Es una función, W es una función de 3 variables. ¿Sí? De X, de Y y de Z. ¿Estamos? Si yo derivo con respecto de X, Y y Z serán constantes. Entonces acá, recuerden, estamos derivando con respecto de X. Por lo tanto, Y es constante. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Pero la derivada de X es 1. Por lo tanto, me queda Y. ¿Me entienden? Acá, estas dos son constantes, porque estoy derivando respecto de X. Es como que tengo 28. La derivada de 28 es 0, ni la pongo. Acá, de nuevo, tengo la constante, que es Z, por la función, que es X. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, pero la derivada de X es 1. 1 por Z es Z. Más la derivada de E a la U. La derivada de E a la U es E a la U por U'. Pero U', ¿a qué es igual? Y bueno, será igual a 2. La derivada de una constante por X es la constante. Porque esto, al ser constante, son 0. La derivada de Y es 0 y la derivada de Z es 0. Por lo tanto, me queda 2, que lo puse adelante. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Ahora sí entendí. Y así sucesivamente. Usted razone, mejor dicho, con ese razonamiento que yo hice, haga con respecto a Y y hágalo con respecto a Z. ¿Sí? Perfecto, profe.
Vamos a sacar una foto, si quieren, ahí se los envío. Ahí están. Quedan resueltos. Porque voy a borrar el pizarrón para ver, para hacer otras derivadas. A ver, derivemos ahora. Ya vamos por el ejercicio 6, es el 5, hagamos el ejercicio 6. Ejercicio número 6 dice W igual a U más B por el coseno de X al cuadrado. A ver, calculemos la derivada de W respecto de X. ¿A qué va a ser igual? Y va a ser el coseno de 2, ¿o no? ¿Y esto? Profe, ahí tengo U por B. Bueno, si quieren U por B, pero estoy derivando, mi variable es esta, esto es constante. Sí, si quieren. ¿Sería 2x, puede ser, profe? Por el producto de, o sea, sería 2 por x por U más B, entre paréntesis, por el coseno del, por el seno, el menos seno, de x al cuadrado. Por el seno de X al cuadrado, claro. Si lo quieren ver como un producto, también está bien, porque la derivada, si lo quieren ver como un producto, sería esto por esto. Pero si yo estoy derivando respecto de X, quiere decir que esto es constante. Entonces, la derivada de la constante es 0, por esto sin derivar, se me hace todo 0, más esta constante sin derivar por la derivada del coseno. Pero tengo coseno de U. La derivada del coseno de U es menos seno de U, menos, por eso aparece este menos, seno de U por U', que es la derivada de U, que en este caso es 2X. ¿Se entiende? De ahí aparece el menos 2. Sí, se entiende, se entiende. Menos 2 por X. Y con respecto a, lo voy a poner así ahora, para ver. Con respecto a U, la deriva de W con respecto a U, o lo pongo de la otra forma, como quiero. Ya lo empecé a poner así. La deriva de W con respecto de U. ¿A qué va a ser igual? Sería igual al coseno de x al cuadrado. Claro, claro. De este es 1. De este es 0, ¿sí? Y la constante. Entonces, 1 por la constante, 1 más 0 sería 1 por la constante que es x al cuadrado. Y respecto de B, Sería lo mismo, profe. sería lo mismo, claro, porque la deriva de este es 0. 0 más 1 es 1 por la constante. Coseno por la constante. Estaba explicando acá y tengo que explicar acá. De nuevo, estoy derivando respecto a esto. Entonces, la derivada de U es, al ser U constante, 0. La derivada de B es 1, ¿sí? Por la constante. La deriva de la constante por la función es la constante por la deriva de la función. O sea que me da exactamente lo mismo. Muy bien, chicos. Tenemos otro. Siete. Ejercicio 7. Z igual al arc tangente de I sobre X. Derivo
Z con respecto de X, ¿a qué es igual? Acuérdense, la derivada del arco tangente de U es 1 sobre 1 más U cuadrado por U primo. Por si no tienen la tabla a mano. ¿Cómo es, profe? Acá le pongo, yo tenía análisis 1, igual arc tangente de U. 1 sobre 1 más X al cuadrado, ¿no? Mi prima era 1 sobre 1 más U al cuadrado. Acá puse U para generalizar, por U prima. Ahí tiene. O U prima por todo esto, es lo mismo, porque 1 por U prima es U prima. Eso es lo que figura en tabla. Puse más general, puse U, que U es una función de X. Si fuera X, es 1 sobre 1 más X cuadrado y por la derivada de X, que es 1. ¿Cómo me quedaría acá? O U prima sobre 1 más U cuadrado, es lo mismo. Ahí se los pongo. 1 por U prima es U prima. Puede ser, profe, que sea 1 sobre 1 más I al cuadrado dividido en X al cuadrado. 1 sobre más. ¿I al cuadrado? No. ¿No se distribuye el cuadrado? Y es constante, ¿no? Bueno, pero 1 se distribuye el cuadrado en I y en X. No lo entiendo. Claro, sería U al cuadrado, pero U acá vale I dividido en X. Sí. Y bueno, y si lo elevo al cuadrado todo eso entre el paréntesis sería I al cuadrado. Bueno, esto. Claro, eso. Sí, a mí está bien. Por I sobre X al cuadrado. Y sobre X al cuadrado, ¿ven? Porque esto es Y en la variable. ¿Sí? Y en la variable me queda la derivada de una constante, si lo quieren ver como un cociente, como la derivada de un cociente. La derivada de esto es 0, por esto sin derivar. Menos, le va a quedar un negativo acá, lo voy a poner adelante. Y sin derivar, por la derivada de este que es 1, sobre este cuadrado. O sea, le va a quedar menos 1 por I sobre X al cuadrado sobre esto al cuadrado. Muy bien, chicos. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo no entendí, profe, la derivación de U, digamos. Es 1 sobre 1 más U cuadrado. Esto es U. Le pongo chiquitito ahí, U, ¿sí? Arco tangente de U es 1 sobre 1 más U cuadrado. Es lo que dijimos allá. Él lo puso, lo pongamos sin distribuir para que lo vean bien cuando lo repasen. Así figura. No, eso sí entendí, profe. Yo no entendí el U', disculpe. Bueno, el U' es, véalo como un cociente. La derivada del numerador sobre el denominador sin derivar. Pero este es constante porque estoy derivando respecto de X. Entonces, me va a quedar la derivada de esto, que es 0, por esto sin derivar me queda 0. Menos, por eso aparece este menos, y sin derivar, por la derivada del denominador que es 1. 1 por I, sobre el denominador al cuadrado. De ahí aparece este X al cuadrado. Ahí lo tiene. ¿Se entiende? Y pongan por, si quieren. O tacha el 1 y pone menos I sobre X al cuadrado sobre 1 más X sobre I sobre X, todo el cuadrado. ¿Entendió? Sí, profe. Vamos ahora con respecto de I. X constante. Pero antes les quiero mostrar, la derivada de una función es una función, ¿ven? Con respecto de X una función, con respecto de Y otra función, con respecto de W otra función, acá coinciden casualmente. La derivada de una función es otra función, derivada parcial de una función, se dice derivada parcial.
con respecto de y, ¿cuál sería la derivada parcial del arco tangente de y sobre x al cuadrado? A ver, díganme. Es más fácil. Sería 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por 1 sobre x. Claro, por 1 sobre x. ¿Sí? La derivada de esto, acuérdense que ¿quién es la constante acá? La x. La x. Entonces, por la constante. Pero como está en el denominador, me queda 1 sobre x. Ahí le pongo 1 sobre x. Hasta ahí, algunos dicen, muchos alumnos me preguntan, ¿sigo, profe, resuelvo esto? Para mí está bien así, por ahí es necesario cuando les pida la derivada en un punto, o no, pero si lo dejan hasta ahí está bien. ¿Se entiende lo que digo? Lo pueden, como me dijo su compañero, acá aplica la propiedad distributiva porque tengo un cociente, lo pueden poner como y cuadrado sobre x cuadrado, sacar como un denominador y para simplificar algo, lo pueden hacer. Pero si lo hacen bien. Y si no, lo dejan hasta ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por favor. Dice, punto B. Calcular el valor de las derivadas parciales de las siguientes funciones en los respectivos puntos. ¿Sí? Y les voy a dar de dato, este sería B. Todo esto era A. El B1 es Z igual a 2x al cuadrado menos 3xy más 4y cuadrado. Epa. Borro esto porque más 4y cuadrado. Quiero calcular, el punto P, el punto 2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Leo de nuevo. Calcular el valor de las derivadas parciales de las siguientes funciones, le voy a dar varias, en los puntos respectivos, en los respectivos puntos. En este caso, doy esta función y el punto que yo elijo es el punto 2, 3. Entonces, yo quiero las derivadas parciales. La derivada de z respecto de x va a ser igual a ¿qué? Este es fácil. 4x. 4x. Menos 3. Menos 3. O sea, la derivada parcial de la función z respecto de x me da otra función, que esta función lineal 4x menos 3. Ahora, yo quiero, de acá, quiero la derivada de la función respecto de x, pero valuada en el punto P. Entonces ya será un número. 5 me dio, profe. Claro, reemplazo x, esto es xy, este es xy, P de coordenadas xy. Entonces x vale 2, ¿sí? Queda 8. 8 menos 3. 5. 5. Es un número, es decir, la derivada parcial de la función valuada en un punto es un número. Por eso dice el valor. Vamos a ver. Lo que me interesa es todo este concepto. Con respecto de y, ¿a qué va a ser igual? 8 por y. 8 8y. 8y. 8 por y. ¿Sí? Y valuada en el punto P. Sería 8 por 3. Claro. 24. 24. ¿Ven que es un número? ¿Sí? Valuado en el punto P, 24. Ahí, pero acá paren, que acá me había comido una ahí. Bueno, ese ya es culpa mía. Esto ya me había
lo había leído, pero no lo escribí. Esto era 3x por y. A ver, volvamos de nuevo. Esto está bien, menos 3y sería acá. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Con respecto a x. Entonces acá me va a quedar 5. No, ya no me queda 5. 4 por 2, 8. Menos 9. por 3, 9. Sería menos 1. Pero yo me equivoqué. Eso fue también. No lo copié bien. Y acá también estaría mal. Esto sería, vamos a hacer bien. Esto va a ser, con respecto de y, ¿cómo me queda? Acá va el signo, tengan en cuenta el signo. Y ahí no le quedaría menos 1. Acá ya me... Sí, acá me quedó menos 1. En el primero sí. 4 por 2, 8. Menos 3 por 3, 9. 8 menos 9 menos 1. Ahora quiero calcular la derivada parcial de z respecto de y. Y después evaluarla en el punto P. Aquí va a ser igual. Menos 3x. Menos 3x. Más 8y. Más 8y. Ahora sí. Y esto lo quiero evaluada en el punto P. Sería menos 3 Claro, por 2. Sí, claro, sería menos Menos 0. 8 por 3. Claro. 18. 18 positivo. Muy bien. 24 menos 6, 18. Muy bien, chicos. ¿Pero ven la diferencia? ¿Sí? Parece insignificante, pero... Profe, disculpe, pero ¿podría repetir cómo lo hace? O sea, hoy cuando usted dice delta de z sobre delta, con respecto a delta de x, lo que está haciendo es decir que las otras variables, es decir, y van a ser 0. O sea, las toma como que son constantes. En ese Sí, sentido. sí, como siempre. O sea, acá y es constante. La derivada de la constante es 0. Este término es 0. Si estoy derivando con respecto a x, me queda 4x. Si estoy derivando con respecto a x, me quedaría menos 3y. ¿Sí? Porque la derivada de x es 1. Por la constante 3y. Sí. A continuación... Profe, ahí le puedo detener un segundo, perdón, creo Sí. que tengo la misma duda que Arturo, por eso Sí. aprovecho que él preguntó para preguntarle ahí. Ahí el tercer término no lo calculo porque y al ser constante, digamos, es como que haría 4 por 0 al cuadrado. Sí, señor. Es que 4 Entonces me va a quedar, claro, o sea, me va a quedar 4 por 0, o sea, eso me va a quedar 4 por 0, más, o sea, me va a quedar en definitiva más 0. Todo es 0, porque esto es constante. Es una constante, digamos. Si yo la tomo de constante, la tomo como si fuese más 0, digamos, ahí, al tercer término. Todo esto es 0. Todo esto es 0 porque todo es constante. ¿Sí? Pero al derivar se hace 0, profe, cuando... Exactamente, o sea, por supuesto. Claro, sí. no es que y vale 0, sino que es 4 por k. Sería 4 por k, digamos, una constante, claro, y si al derivar se hace 0. Y puede ser Bien, también claro. una variable, depende. Vale la aclaración del compañero, profe, bien, gracias. Depende, todo es constante. Es decir, yo al poner deriva de z respecto a x, yo ya considero todo constante. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y es constante. ¿Sí? Entonces, toda la derivada, o sea, todo este término es constante. Y me lo imagino constante, y la derivada de una constante es 0. ¿Me entiendes? Bien, profe, ahí está. La derivada de una constante es 0. Por esto se hace 0. Y acá, bueno, obvio, derivo respecto de x, esto me va a quedar 4x, esto me quedará 3y, porque esto es constante, ¿sí? 3 por y es constante, entonces me queda, por la derivada de x, que es 1, me queda 3y. Lo que hago a continuación es evaluar esto en el punto de 2 y 3. Para x que vale 2 y para y que vale 3. Entonces ahí me quedaría 4 por 2 en el primer miembro, en el primer término, perdón, menos 3 por 3. Entonces 4 por 2, 8, menos 9, menos 1. Ahí entendí, profe, ya entendí. Sí, y bueno, capaz que lo hicimos rápido, tendría que haber... No es por eso, es que no... Podría haberlo hecho mejor, podría haber puesto... No, profe, está bien, no sé, no, está bien, Salió bien, póngale de nuevo el menos 1, no hay problema.
No, podría haberlo hecho más lento. El tema no es cuando se aplica el punto, porque eso sí se ha entendido. 3 por 3, esto lo podría haber hecho así y queda más claro. ¿Me entiendes? Lo evaluado en los puntos 2 y 3. Yo creo que la duda nuestra, Arturo, era cuando hacía la derivada, me parece. Claro. Claro, sí, no cuando se hace la aplicación sobre el punto, profesor, creo que lo entendimos. La duda nuestra era cuando hacía la derivada, digamos, ahí creo que era la duda. Bien. Yo pensé que era que no diferenciaba entre función y valor. No, eso sí me quedó claro. Sí. Bueno, no, lo otro es constante. Sí. Esto no pueden confundir. ¿Sí? La derivada parcial de una función es otra función, pero evaluada en un punto es un número. Y ahí lo ponemos así. ¿Me entienden, chicos? Porque por ahí le voy a pedir el resultado. Y en una aplicación no nos va a interesar la función, nos puede interesar el valor numérico. Es decir, el valor de la derivada en el punto. Como eso de la productividad, ¿sí? Como el ejemplo de la productividad o del volumen, ¿se acuerdan de un gas? ¿Me entienden? A una determinada temperatura, para una determinada presión, yo quiero el valor, ¿sí? Obvio que voy a tener que pasar primero por la variación, o sea, establecer la derivada, la función derivada y después, pero yo quiero el número, o el área de la superficie del cuerpo humano. ¿Me entienden, chicos? ¿Se entiende la diferencia y la importancia más que todo, sobre todo? Vamos a otro ejercicio. ¿Puedo borrar? Voy a borrar esto. Le saco una foto. Vemos otro. Borro esto. Me piden calcular el valor de las derivadas parciales de las siguientes funciones en los respectivos puntos z igual a e a la menos x por el seno, acá pongamos corchete, seno de x más 2y en el punto P, 0 pi sobre 4. Cero pi sobre 4. Calculemos la función derivada parcial con respecto de x. ¿Cómo sería? E a la menos x, profe. Constante la primera por menos ¿Cómo? E a la menos x, así como está. Por menos 1. Bueno, pongamos menos. Menos 1, no lo ponemos. Sí, ¿qué más? Por el coseno. No.
Si no dice nada que es por. Sería por todo ese término igual. Sin derivar. U por B, chicos. Derivada de un producto, ¿sí? La derivada del primer factor por el segundo sin derivar. Más Más el coseno de todo, este sin derivar. bueno, sí, el exponencial elevado a la menos x por el coseno de x más 2y. De X más 2. Y nada más. Y nada más, porque la de por un prima sería el seno de U es coseno de U por un prima. Pero un prima, si a su vez una suma. 1 más esto que es constante, derivada de una constante 0, me queda 1. Muy bien. Muy bien. Ahora quiero esto valorado en el punto P. Esto significa x0 y pi sobre 4. Y a la 0, Uno, profe, disculpe. y a la 0 es 1 por seno de De 0 más 0 más Un medio de pi. Pi cuarto. ahí está. 2 pi cuarto. se cancelan, muy bien. Sí, Daría 1. por coseno 0 más 2 pi sobre 4. ¿Sí? Ahí está. Este es pi sobre 2. A la 0 es 1 y la derivada, ¿sí? El seno de pi sobre 2 Sería igual 1. claro, seno 90, 1. Y Más esto es y todo se anula porque hay el pi sobre coseno 2 más, claro, pero el coseno de pi sobre 2, ¿cuánto es? de 0. 0. Por 1, 0. Sí. 1. ¿Ven? El valor numérico de la derivada parcial de la función z respecto a x es 1. Profe, disculpe si mi suposición es falsa, pero ahí arriba, usted en la primera aplicación de la derivada, dice menos e elevado a la menos x. ¿No tendría que bajar como menos e también? Sí, ahí me conviene. Sí, sería menos 1. Sí, porque esto sería seno de... Claro, claro, ¿sí? Acá sería menos 1, porque esto es seno de pi sobre 2 es 1. ¿Sí? Pero como está residido el signo menos. Muy bien, muy bien. Mejoramos esto entonces. Vamos con la derivada parcial de z respecto de y. Díctenme. Sería 2 por el coseno. 2. 2 por, o bueno, va el constante primero. 2 por e. 2 Por e elevado a la menos x. Por sí, el coseno de x más 2. por el coseno de x más 2. Sí. Muy bien. Muy bien. Y ahora quiero esto valuado en el punto P.
0 pi sobre 4. Me queda 2, y ahora 0, coseno de 0 más pi sobre 2. ¿Cuánto es esto? Coseno de pi sobre 2. 0. Todo esto es 0. 0 por 2 es 0 por 1. Este sería el valor numérico de la derivada parcial respecto, ¿sí?, de I. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende esto? Sí, profe. No, me había quedado, bueno, les cuento que las derivadas cruzadas, bueno, en este esquema sencillo en el que resolvimos recién, ¿se acuerdan? Ahí se lo explico, porque es más fácil verlo que con esto con el coseno, pero ya que estoy se lo explico acá. 12x al cuadrado menos 3xy más 4y cuadrado. Y cuadrado. Bueno, esto era así. Bueno, ya lo hicimos. Quiero explicarle las cruzadas. Derivada de z respecto de x, ¿sí? Este era 4x menos 3y. Y la derivada de z respecto de y es menos 3x más 8y. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo quiero la derivada segunda de z respecto de x, la derivada segunda de z respecto de x es la derivada de la derivada primera, o sea que es 4. ¿Sí? La derivada segunda de z respecto de y, ¿sí? Sería 8. Sería 8. ¿Sí? Y las derivadas cruzadas es, derivo esto, sería la derivada de z respecto de x respecto de y. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo en la derivada de x derivo respecto de y. En la derivada, la cruzada es derivar en la derivada primera, la derivada parcial, ¿sí? Con respecto a x, derivo respecto de y. ¿Cuánto es? Menos 3. Menos 3. Y en la derivada parcial, ¿sí?, de y respecto de x, va a ser igual, en y derivo respecto de x, por eso son cruzadas. Menos 3 también. Menos 3. Bueno, siempre tienen que ser igual. Esto se demuestra, hay un teorema, ¿sí? No lo vamos a ver, pero esto, ¿sí?, tiene que ser igual. Si no son iguales, se han equivocado en algún valor, en algún signo. ¿Estamos, chicos? Y así la derivada tercera es 0, ¿ven? Porque la derivada ya me queda en una constante, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Profe, ¿dónde está el práctico ese donde vimos todos los ejercicios? Yo creo que un compañero de ustedes lo subió ahí. La verdad que no sé cómo lo consiguió, pero yo no lo tengo digitalizado y me alegro verlo. Ahí está en el grupo que tenemos. Vi que algún compañero lo puso. Y si no, le saco foto al mío y se los paso. Esto lo armé hace unos años para que podamos practicar. ¿Sí? Profe, el práctico está en C y F. Bueno, yo lo compré ahí. Ah, sí, en C y F. Sí, ¿verdad? Cierto, sí, en C y F. Pero claro, por esto de la pandemia no pueden salir, alguien lo puso en el grupo. Yo lo vi en el grupo, ¿eh? Fíjense en el grupo de WhatsApp, ahí lo puso un alumno, un compañero suyo. ¿Alguna duda respecto de esto, chicos? Como les digo, los temas que siguen, los otros contenidos del programa se relacionan con derivada
Así que practiquen, por favor. Practiquen la función derivada y bueno, ya es más fácil la derivada en un punto, ya es simplemente reemplazar por los valores que se les da del dato, ¿no? En este caso, las coordenadas del punto. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno. ¿Cuándo sería el próximo parcial, profe? El próximo fecha del próximo parcial. parcial? Bueno, ya, Sí. ya le vamos a decir con tiempo. Bueno, sí, todavía tenemos que ver varios temas para poder tomar el parcial. Calculen, sí. Este cuatrimestre termina en julio, podría ser a fines de junio o antes, la semana antes de junio, ¿sí? Y para tener tiempo para poder armar el recuperatorio. ¿Estamos, chicos? Son 2 parciales y un recuperatorio. Profe, no sé si usted habrá visto el parcial número 1, pero por lo menos yo tenía dudas sobre ese parcial, sobre la corrección de los ejercicios. Y después por privado me manda alguien. Pero, o sea, no lo podíamos, aunque sea ver los ejercicios ahora, no sé si seré yo el único que tiene esa duda, no sé si hay alguno. Tengo la misma duda. No, yo también tenía dudas sobre eso. Bueno, Sí, profe. lo pueden ver con el también, profe. Marcelo, chicos, porque el sentido de esto era la clase, ¿no? Recuperar esa clase. Claro, pasa que, o Yo sea... voy a hablar con el profe para que les explique, ¿sí? Sí, profe, lo que pasa es que nosotros a través del grupo hemos tratado de consultar y no estamos teniendo una respuesta para saber más o menos en qué nos hemos equivocado. Porque el formulario solamente nos arrojó una nota que a más de 80, casi 90 alumnos no nos está cerrando realmente si el formulario puede haber cometido algún error o no sabemos qué es lo que pasó y tampoco tenemos oportunidad de controlar las respuestas reales. Bueno. Claro, o sea que, yo voy a hablar con el profe y a ver si les da una clase explicándole la resolución. Uno de los ejercicios lo hicimos en clase. El del claro, pero pasa que, profe, también, o sea, queremos saber para poder entender cuál fue la equivocación. Porque, bien. O sea, yo cuando vi las notas, por ejemplo, digo, fuimos la mayoría que pifiamos y debemos haber pifiado en lo mismo, por eso para sacarnos la duda y entender cómo realmente se hace el ejercicio. Bueno. Bien, que rendimos, reprobamos 80, profe. Por ahí me parece que la duda es general, por eso le preguntaba. Bueno, yo voy a hablar con el profe Marcelo, a ver si puede disponer de una clase, no de una clase, de algún horario fuera de clase, porque si tomamos un horario de clase, nos quedamos sin crédito horario para terminar, ¿sí? Claro, sí, por eso le decía yo ahora, porque... Sí, tendría que ser una clase. Para preguntarle y sacarnos las dudas, profe, porque yo creo que somos la mayoría de los chicos. Yo voy a hablar con él para que les dé esa consulta, ¿sí? Digamos, clase de consulta. ¿Estamos? Por favor, profe, sería muy útil para nosotros porque a fines prácticos creo que la mayoría tenemos los conceptos claros, pero hay ciertos detalles en el cual no se explica por qué casi más del 80% de la clase reprueba con exactamente la misma nota. Entonces, hay muchas cuestiones que por ahí no llegamos a entender y nos gustaría saber concretamente cuáles son las respuestas correctas y por ahí también cuáles son las que el formulario ha tomado como respuestas correctas. Sí. Por ahí también esas cuestiones se cruzan, ya ha pasado en años anteriores. Sí, claro, y más que nada para aprender, o sea, no es generar conflicto, nada, sino aprender y entender en qué... Sí, por favor, sí, ya vimos la importancia de la materia, ¿no? En todas las ciencias, la aplicación en las demás ciencias, hoy vimos, sí. Bueno, déjenme hablar con el profe y a ver de qué día disponer fuera del horario de clase.
¿Les parece? Bueno, profe, muchísimas gracias, Perfecto, ¿no? sí, Bueno. gracias. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Que tenga buen día, Clase profe. que viene. Nos vemos. Chao, profe, Claro. que le vaya bien. Profe, con respecto a la clase que viene, como estamos en mesa, ¿no tendríamos clase el viernes? ¿O sí? No Perfecto. tendría, porque yo tengo mesa ese día, Claro, claro. ese horario, yo no podría, sí. Bueno, profe, Bueno, mucho éxito, ¿eh? nos Que tenga buena vemos. semana. Perfecto, Chao. profe. Profe, que le vaya bien. Chao, profe. Que tenga un buen día, profe. Chao.